Dios le bendiga a todos en esta mañana. Aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne, en la ruta 60 entre el pueblo de Vermilion y el pueblo de Wigman, una iglesia, como hemos mencionado anteriormente, de habla inglesa. Pero si usted entiende el inglés y no tiene iglesia local a la cual asiste, le invitamos a que nos visite y esté con nosotros y comparta la palabra de Dios conforme a lo que se recibe de la palabra de Dios y el amor de Dios conforme a lo que la palabra nos enseña de amar al prójimo como a ti mismo. Y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ya hemos hablado de acerca de por qué celebramos la Navidad y cuál es la razón de la Navidad. Y es fácil, es decir, sin Jesús, sin el nacimiento de Jesús, no hay Navidad. Pero ¿cómo podemos hacer ese resumen de manera sencilla? Es a través de los mensajes de los ángeles y a través de los nombres que se le da al Señor Jesús cuando nace el Señor Jesús. Por ejemplo, ¿cuál fue el mensaje que recibió María del ángel Gabriel? ¿Cuál fue el mensaje que recibió María del ángel Gabriel? En Lucas capítulo 1, versículos 30 al 31, encontramos lo que dice la palabra de Dios. Entonces el ángel, en este caso Gabriel, le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. El nombre Jesús, en griego, su significado es Jehová es salvación. Es el mismo nombre que en el Antiguo Testamento podemos ver en Joshua o Yeshua, que es en hebreo Jehová es salvación. ¿Y cuál fue el mensaje que le dio el ángel a José? Mateo 1, versículos 20 al 21. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: Hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. De nuevo, la importancia de que el nacimiento, la concepción de Jesús es una milagrosa, es una por medio del Espíritu Santo en el cuerpo de María. Y dará a luz un hijo, María, y llamarás su nombre Jesús. Igualmente, pero aquí añade el ángel: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Veremos más adelante que Jesús no solamente vino a salvar a su pueblo, sino también a salvar a aquellos otros que no eran de su pueblo, pero que creyeron en él también como Señor y Salvador. ¿Y cuál fue el mensaje que el ángel dio a los pastores? Leemos en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 10 al 11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, esa misma noche, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo es el ungido, es la palabra en griego. En hebreo es Mesías, es también el ungido, y es el Señor, el Kyrios, ¿bien? El que es dueño, el que es el que tiene el poder, la mayor autoridad sobre todas las cosas creadas, el Señor. ¿Y cómo se le diría al Señor Jesús? ¿Cómo se le llamaría, además de Jesús, al niño que había de nacer? Dice el libro de Lucas, capítulo 1 y versículo 32, hablando del ángel a María: será llamado también Hijo del Altísimo. Del Altísimo. En Lucas 1:35 también el ángel a María le dice: será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios. Como dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, bien, capítulo 4 y versículo 2, nacido de mujer y bajo la ley, llamado Hijo de Dios.
en el libro de Mateo, capítulo 1 y versículo 23. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y eso viene de una profecía en el Antiguo Testamento. Y llamarás a su nombre Emmanuel, llamarás su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros, la presencia, el Hijo de Dios caminando, el Hijo del hombre, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres como hombre, caminando con la humanidad, entre la humanidad, sufriendo como la humanidad y padeciendo como la humanidad hasta llegar a la muerte de cruz. Y entonces resucitará el tercer día para traernos, por medio de ese sacrificio de su resurrección, salvación y vida eterna a todo aquel que en él cree, como dice la palabra de Dios. Y en Lucas capítulo 2, versículo 11, dice un salvador. Esa palabra salvador en griego significa un libertador, uno que venía a libertar. Los judíos se confundieron pensando que Jesús venía a ser el que los iba a libertar del poder del imperio romano. Pero en eso se equivocaron, porque primero Jesús venía a libertarnos del imperio del pecado en nuestras vidas, del poder del pecado en nuestras vidas. Primero es una liberación espiritual del poder del pecado, y entonces Jesús vendrá, sí, de nuevo a establecer su reino sobre esta tierra y entonces hacer de Israel la cabeza de las naciones y Jerusalén el sitio donde todo el mundo va a ir a adorar al Señor. En ese tiempo donde Jesús va a estar reinando 1000 años sobre esta tierra. Un libertador que es Cristo, ya hablamos, el ungido. En el Antiguo Testamento en Mesías, el Señor, ya hablamos, Cristos, y en el Antiguo Testamento es Jehová o Yahweh, el nombre con el que se conoce a Dios. Dijimos también en el libro de Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7, que Jesús nació en Belén, cumpliéndose la profecía que había del Antiguo Testamento, en un pesebre, que es un comedero para los animales hecho muy posiblemente de piedra, lo que era costumbre en aquel tiempo, y envuelto en pañales, paños de tela unidas con tira. Y eso nos trae de la humildad, el mensaje de humildad que el Señor Jesús trae mediante su nacimiento. Recordemos las palabras del Señor Jesús, que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Desde su nacimiento, la humildad viene a ser, aparte de la salvación y de la vida eterna en él, el mensaje central también del Señor Jesús. Así lo dice la palabra en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante, que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y estando en condición de hombre, se humilló hasta la muerte de cruz. Dice la palabra en el libro del capítulo Lucas, versículos 8 al 18, que los pastores fueron los primeros en saber del nacimiento del Señor Jesús. Apareció el ángel y una legión de ángeles, pero también fueron los primeros entonces en llegar hasta María y José y compartir con María y José en las palabras que el ángel les había dicho acerca del Señor Jesús. Y terminamos con el versículo en 2 Corintios capítulo 9 y versículo 15, y lo voy a leer en la versión en inglés, que dice: Thanks be to God for his unspeakable gift. Thanks be to God for his unspeakable gift. Gracias a Dios, la versión en español, por su don inefable. El mayor regalo de Dios para la humanidad, el mayor regalo de amor de Dios para la humanidad fue su Hijo Jesucristo. Como dice el Señor o la palabra en el libro de Juan capítulo 3 y versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Dios, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y añade el versículo 17 y 18, porque no envió a su Hijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y las palabras del Señor Jesús hablando de sí mismo fueron según escritas y según registrado en el libro de Lucas capítulo 19 versículo 10, y con esto terminamos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Desde su nacimiento hasta su muerte y su resurrección en la cruz del Calvario y su resurrección a los tercer días, esa fue la misión del Señor Jesús: buscar y salvar a aquellos que necesitan la salvación, que necesitan recibir el perdón de Dios, que necesitan creer en Él como Señor y Salvador. Todavía lo está haciendo. Todavía Jesús sigue siendo el Señor y el Salvador de todo aquel que lo busque y que crea en Él como Señor y Salvador. Padre, gracias. Bendice tu palabra, Señor, y te rogamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo la lleve a los corazones de las quienes están escuchando y sea para fruto de salvación, para fruto de consagración, para fruto de reconciliación, que sea para honra y gloria tuya en todo momento. Padre, gracias. Por el nombre de Jesús que oramos. Amén.